Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Encantado de estar de vuelta con todos ustedes, con las pilas recargadas, optimista, porque el Señor está en control. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Muchas cosas buenas, muchas bendiciones, muchas realizaciones, mucha paz, mucha salud, bienestar, disfrute, gozo, agradecimiento en este 2023. Salud, señores, que salud, eso es lo más importante. Así es. Solo cuando uno la pierde se da cuenta de lo importante que es la Así que bienvenido. Yo realmente estaba en comunicación con Ramón. Me dijo, yo voy mañana, pero que el avión a las 2 de la mañana que llega. Y digo yo, Ramón, no venga, descansa, que yo me ocupo. Y ahí hablamos algo, pero cuando vi el guión, que lo vi tarde, porque ya yo tenía el guión hecho, digo yo, pero Ramón no va a descansar hoy, viene el programa. Así que bienvenido, me alegro que hayas pasado un buen momento en familia, disfrutando de la nieve, del frío, de la compañía familiar, y qué bueno que estás aquí otra vez. que es lo más importante. Y bueno, uno nunca se desconecta. Es verdad, Ramón. Yo me mantuve leyendo. Cuando además, yo me vaya me voy a dar una desconectada. No. Además, por cierto, uno tiene amigos, por ejemplo, Sergio Tulio Castaño siempre me envía, igual que a ti, Trajano Vidal Potentini. Entonces, más los artículos que uno lee, se da cuenta que hay dos debates. Hay dos debates que yo pienso que es un mal comienzo para el gobierno en este año, que es el tema de la ley de fideicomiso y que es el tema de la ley del régimen electoral. Lo del fideicomiso, eso hay que discutirlo con mucho cuidado. El fideicomiso surgió con la Ley de Desarrollo Hipotecario, que eso fue el Banco Central con la Superintendencia, el ABA, trabajó esa ley y el fideicomiso se le vio como una figura básicamente privada, que ha dado resultados. Ha dado tantos resultados que, por ejemplo, ahora el adquiriente de una torre, su garantía es de que esa torre tiene un fideicomiso con un banco. Pero ¿qué pasa? Los políticos siempre saben buscar el resquicio. Y ya en el pasado gobierno crearon la red vial, el fideicomiso de red vial. ¿Qué pasa con red vial? Señores, red vial debe 55.000 millones. Pero eso no aparece como deuda pública. Pero los peajes no dan para pagar ese dinero. Ese dinero tarde o temprano lo va a tener que asumir el Estado Dominicano. Pero lo grave de ese fideicomiso, y hay que tener cuidado con los otros que se creen, es que las obras son de grado a grado. Ahí no hay contraloría, ahí no hay cámara de cuentas, ahí no hay nada. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, y yo me alegro la exposición que hizo, bien profunda, Fundación Justicia y Transparencia, también la que hizo Finjus, en el sentido de que hay una serie de artículos que se prestan a la interpretación cuando dicen de que se regirá de acuerdo al espíritu de la ley de contrataciones públicas, pero cada fideicomiso hará su reglamento. Ahí es donde está la cosa. Es una manera de evadir la licitación, de evadir la supervisión, de manejarse a mano suelta. Mira, Ramón, se me pasó decir al inicio del programa que además de nuestros comentarios, hoy contaremos con la participación del distinguido psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez, que es un psiquiatra y un analista social, que ha escrito más de 16 obras, fue Premio Nacional de la Medicina, articulista, y se mantiene muy actualizado y conoce muy bien la idiosincrasia del pueblo dominicano. Es decir, que hay muchas tareas pendientes en el área de salud mental y conversaremos con el doctor Gómez al respecto. Ramón, con relación a la ley de fideicomiso público, que algunos analistas que hemos tenido en el programa a lo largo de todo este tiempo dicen que en cierta forma es una aberración porque es una figura privada. Pero me decía un abogado entendido en la materia, es que el gobierno tiene bienes privados y esto supuestamente contribuirá al desarrollo. Y justamente llegó un proyecto que viene del Ejecutivo, provino del Ejecutivo, llegó al Congreso, pero tenemos entendido que en el Congreso lo hicieron de nuevo, que no fue el mismo, el que entró no es el mismo que se está discutiendo. Y a ese fue que se refirió el exministro de Economía, Ariel Jiménez. Luego, el prestigioso abogado Olivo Rodríguez Huerta ha hecho una serie de consideraciones en cuanto al trabajo que se ha hecho en la Cámara Alta.
Sin embargo, quedan muchas dudas y de hecho nuestro invitado en el día de ayer, el doctor Antonio Isa Conde, dijo que esa ley en ninguna parte debe estar sujeta a la interpretación, porque ahí está el peligro, que debe ser lo suficientemente clara y explícita en cada uno de sus articulados. También el director de compras y contrataciones, el licenciado Carlos Pimentel, negó la especie de que eso no iba a estar regido por regido por la ley de compras y contrataciones, que tampoco era una patente de corso para hacer negocios, y en cierta forma eso dio tranquilidad. Eso no quiere decir, y estoy de acuerdo contigo, de que se debe discutir minuciosamente. Sí, porque la ley es necesaria para que no te hagan lo de RD Vial. Tú necesitas una ley. Ahora, la ley contempla que cada fideicomiso va a tener un consejo de 5, en que 3 son del sector privado, pero resulta que son bienes públicos. Sí. Sí, son bienes públicos que tú lo vas a meter en un vehículo, pero entonces resulta que tú le estás dando la mayoría al sector privado. Y entonces además tienen la potestad de endeudarse. Y entonces toda esa deuda en algún momento ¿Va a explotar? Va a explotar. RD Vial, el mayor ejemplo, debe actualmente 55 mil millones a la banca. Ahora, y lo que generan los peajes no da ni para pagar los intereses. No, ¿y tú crees que no lo sabían antes? Claro que lo sabían. Claro. Yo siempre he dicho que lo saben y que eso que hacen de que un estudio es mentira. Si lo quieren aprobar, lo aprueban. Ahora bien, este tema sí es necesario, como tú dices, y que contribuirá al desarrollo, no debe ser politizado. La discusión debe ser libre y transparente, y ahí los partidos tienen que actuar. El gobierno, los legisladores del gobierno no pueden complacer en todo lo que diga el Ejecutivo. El papel de ellos es hacer ese trabajo y representar al pueblo en esos intereses. También, yo digo legisladores, pero ahí están incluidos lo de la oposición. No ver solamente que sería una victoria política o que sería más facilidades para el gobierno, sino ver la conveniencia del proyecto y hacer sus aportes en ese sentido. En la Cámara de Diputados yo espero que se discuta y que escuchen las diferentes propuestas, las diferentes objeciones, sí. Porque si sacamos un mamotreto que se preste a que se viole... No. La ley de contrataciones te la violan, se ha violado y se sigue violando. ¿Qué será si tú dejas requisitos de un reglamento que se va a preparar para cada fideicomiso? Mira, Ramón, quiero compartir con los televidentes y contigo algunas de las consideraciones que al respecto han emitido personalidades. En el caso de Miguel Surún, del Colegio de Abogados de Trajano Vidal Potentini, así como el del coordinador de participación ciudadana. ¿Tú ves? Entonces, Miguel Surún denunció que la pieza representa un retroceso a la transparencia y a la lucha contra la corrupción en el manejo del patrimonio público. Trajano Vidal dice que luego de presentar el documento de más de 10 páginas de una serie de reflexiones y consideraciones relacionadas con la legislación, exhortó a los congresistas a consensuar el proyecto de manera exhaustiva y conocerlo en la próxima legislatura. También la participación ciudadana, que dice que la preocupación es que se utilice el fideicomiso como debería y no entregarle un bien a un tercero para que lo administre. Entonces, algunas de las consideraciones. Bienes que a veces no tienen un flujo, porque el RD Vial se vio muy bien. Mire, con el dinero de los peajes, cogemos dinero prestado, construimos carretera y el peaje paga los préstamos. Ahora tú dices, hay otro fideicomiso, por ejemplo, el de Santiago, que tiene que ver con el monorriel. ¿Con qué se va a alimentar? Ahora mismo en el de Pedernales vi, no tuve tiempo de leer, enviaron una modificación con el fideicomiso de Pedernales al Senado de la República. En fin, yo pienso que el gobierno tiene que pisar con pie de plomo en esta etapa, porque también hay otro caso, que es el caso de la ley electoral, que Finju ya también opinó también participación ciudadana, porque crea, de acuerdo a un artículo, una especie como de supervisión de los partidos políticos sobre la Junta. Pero además... No, los topes de la campaña se dejan igual. Exactamente. No tienen que presentar nada. Es decir, que es un retroceso. En cierta forma no hay ganancia en una ley que se sabe que tiene que haber modificaciones. Ahí de nuevo caemos. La Junta preparó su proyecto y lo sometió. Pero entonces en el Congreso... Lo deshuesaron.
Lo deshuesaron. Entonces, la parte de verdad importante, que es un tope al gasto, un tope a los aportes y la necesidad de presentar los resultados del ejercicio del manejo de ese dinero, que sabemos que ahí entra de todo. Ahí están los aportes empresariales que después los cobran con creces cuando gana el partido al que ellos apoyaron. Los empresarios le dan dinero a todos los partidos de primera, pero también entra dinero del narcotráfico. Entonces, esa era la parte realmente importante. Eso no va. Y en eso yo creo que los partidos se van a poner de acuerdo que se mantenga así. Entonces no hay ganancia. No hay ganancia. Por otro lado, ayer el presidente Luis Abinader convocó al Pleno de la Junta Central Electoral a Palacio. Usted sabe que la Junta sometió un presupuesto de 18 mil millones y apenas le aprobaron un presupuesto de 8. Pero esos 8 no son de la Junta. De la Junta apenas son 2 y pico, porque hay que darle 6 millones, 6 mil millones a los partidos políticos. Entonces, ¿cómo con ese dinero se prepara la primaria, se prepara la municipal, la congresual y presidencial? Y el año pasado vimos al presidente de la Junta hablando muchísimas veces. Bueno, ahora el presidente Abinader lo llama y entonces ahí es donde tú ves, Jacqueline, amables televidentes, el déficit institucional. El presidente llama y el presidente magnánimo le dice, mire, le voy a dar 4 mil millones más. No, yo hablé de ese tema ayer, Ramón, porque nosotros habíamos comentado justamente eso y las implicaciones que según el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, había advertido, porque las elecciones no se realizan en el 24, se materializan en el 24, pero el montaje y la logística, la planificación, el calendario electoral comienza desde ya hace tiempo, 22 y 23, un año crucial. Entonces, justamente decíamos que le habían dado una ínfima cantidad con respecto a lo requerido. Y así han hecho otros presidentes en el pasado. No quiere decir que Abinader tenía que hacer lo mismo. Entonces, cada vez que la Junta o cada vez que el gobierno quiere congraciarse con la Junta o decir le otorgó, ayer decía un titular, le dio un respiro, sí, como si fuera un favor. Exactamente. O le dio un dinero a la Junta Central Electoral y no es así. No explica la nota, Ramón, pero como tú eres economista, tú sabrás de dónde habrá sacado el Poder Ejecutivo ese dinero, si es de la parte del Poder Ejecutivo en sí, y por qué no se hizo en el presupuesto complementario, o por qué no se aprobó eso en el presupuesto para el 2023, en septiembre o en octubre. Entonces lo hace ahora comenzando el año, convoca al Pleno como para decirle, mire, yo soy bueno, yo le voy a dar. Mire, pero resulta que se está pasando por alto que esto no es una secretaría, que esto no es un ministerio. La Junta Central Electoral, al igual que la Suprema, que el Tribunal Superior Electoral, son entes constitucionales que dicen que tienen autonomía presupuestaria, administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con esto lo que están es a merced del presidente de la República. Exacto. Ese dinero no va a dar como quiera, pero ellos van a tener que gritar y después a mediados del 23 el presidente de nuevo de forma magnánima va a decir, le voy a dar 3 mil millones Entonces, más. Ahí es que uno se pregunta por qué. Entonces, y siempre nada es gratis, todo tiene una lectura, todo tiene una interpretación y todo se hace por algo. No nos llamemos a engaño. No, entonces, lo que queda claro es que ustedes no son independientes, sí, que ustedes están sujetos a la buena voluntad del presidente de la República, que va a ser candidato. Sí, porque tú sabes que aquí los presidentes, si están bravos con un funcionario, no lo reciben. Si el funcionario no hace la cosa, se la pone dura, le recorta el presupuesto, no le dan las asignaciones. Y en el caso de la Junta Central Electoral, la tradición ha sido esa. Ha sido esa. Y que el presidente en los primeros días del año haga esos aportes que son necesarios, pero debió hacerlo con el presupuesto. Claro, el presupuesto debió tomar en consideración, quizá no los 18 mil, pero debió analizar y sentarse con la Junta y vamos a discutir qué cosas se pueden cortar aquí, qué programas no se pueden cortar. Pero bueno, por otro lado... ¿Apareció el dinero ahora? Sí, antes no había, ahora aparecieron los 4 mil millones. Sí. Y a lo mejor pueden aparecer 6 mil o 7 mil. Porque van a aparecer, ustedes verán a mitad del 23 que... No, ya lo dijo un ex miembro, que aquí nunca se ha paralizado 2 elecciones por falta de recursos. Exactamente.
Pero si los recursos están ahí y está la voluntad, ¿por qué, señores, ¿por qué no estar en el presupuesto? Aquí se abortaron unas elecciones por un tollo electrónico y aparecieron 4.000 millones para hacerla un mes después. Apareció, se perdieron 4.000 millones y se apareció el dinero, porque las elecciones hay que hacerlas. Ah, sí. Por otro lado, en diciembre hubo 7 feminicidios. Por ahí uno que le pone a uno los pelos de punta. Los pelos de punta. Y qué bueno que tenemos un experto, el doctor José Miguel Gómez, porque vamos a tratar ese tema en detalle, porque es el caso de un joven que viene su novia de Puerto Rico embarazada, da la noticia, y él la mata de 80 puñaladas. Para además... Pero no se queda ahí, sigue. No, él le manda el video a la familia, a la madre, él manda a comprar 4 velones al colmado, es decir, es un comportamiento que uno no le cabe en la cabeza. Pero una aberración. Y lo que dice la prensa es espeluznante, porque él quería ese embarazo, supuestamente, y que ella tuviera un bebé. Entonces viene y ocurre esta desgracia. 80 puñaladas. 80 puñaladas. El joven se llama Luis Eduardo Terrero Gómez. Todo jovencito, ella tenía 20 y pico de años, él también. Una cosa muy lamentable. Finalmente, y esto es un ejemplo de lo que son los motoristas, que hay un editorial hoy que habla de máquina del terror. No, la máquina del terror no es el motor, es el que lo conduce. Yo no sé si a ti te pasa, Jacqueline, yo tengo miedo de cruzar en verde en un semáforo, porque yo tengo el temor de que un motorista me embista, porque yo todavía tengo un problema de recuperación visual. Pero es que a ti los motoristas a veces te salen de debajo de la tierra, en vía contraria. Tú pones tu señal de doblar y en el momento que tú estás doblando el tipo te pasa por el lado. Entonces no es el motor, es el motorista. Bueno, entonces SENASA anuncia que ofreció cobertura a 572 personas entre Nochebuena y Año Nuevo. Eso costó 9 millones de pesos. Y el 88% eran motoristas. Claro. Cobertura de accidentes. Cobertura de accidentes, porque no estaban inscritos en SENASA. Pero fíjense lo que cuesta el accidente. Pero sí, mira, en tu viaje, un prestigioso ortopeda, el doctor Marcelo Puello, propuso, en ese propio sentido, de que a la hora de vender una motocicleta, que se venda hasta en colmados, y es verdad, se le ponga un impuesto recaudatorio para cubrir los accidentes. Tú sabes que un traumatizado de un motor puede durar un mes interno y la recuperación cuesta alrededor de $1 millón de pesos. Sí. Fíjate que estos 500 y pico fueron 9 millones de pesos. Sí. Déjame ver si leí mal. Y pequeños accidentes. Sí, 9 millones de pesos. 3.408 servicios de salud. Motorista. Pero cuando se rompe una pierna o algo, esa intervención cuesta alrededor de 400.000 pesos, Ramón. Y no quisieras tú como conductora que un tipo de eso te invista. Sí. Porque el problema que tú vas a tener es grande. Pero yo conozco un caso. El problema es grande. Un caso aunque él te choque a ti, tu problema jurídico y todos los problemas que tú acarreas son realmente... Pero eso lo hacen enfrente de los DGC. Cruzan los semáforos en rojo, a contravía. Y ese espécimen que se llama ahora el delivery, ese todavía es peor. Porque el problema es llegar temprano. Llegar lo más rápido posible y hacer la mayor cantidad de servicios. Entonces, ese hace lo que sea con tal de llegar a tiempo. No se pierdan la entrevista con el doctor José Miguel Gómez, un distinguido psiquiatra, Premio Nacional de Medicina, académico y autor de una cantidad de libros y de magníficos artículos.